Muy buenas noches a todos los presentes. El día de hoy estamos cerrando el curso de Derecho Societario Moderno con la presentación del doctor Daniel Echaíz Moreno. El doctor se encuentra doctorando en Derecho y es magíster en Derecho de la Maestría por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado summa cum laude por la Universidad de Lima. Es socio fundador de Echaíz Abogados, asesor legal de diversas empresas peruanas y extranjeras. Es expresidente de las comisiones consultivas de Derecho Empresarial y Derecho Bancario y Financiero del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Como pueden apreciar, el doctor es especialista en los temas de derecho empresarial, societario, corporativo y de buen gobierno corporativo, entre otras ramas del derecho. Asimismo, es profesor en distintas universidades del Perú en esta rama. El día de hoy tenemos la grata amabilidad del doctor para disertar este tema sobre gobierno corporativo. Estimado doctor Echaíz, le brindamos el pase para que pueda empezar la sesión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, bueno, muy buenas noches con todos ustedes y muy agradecido por la gentil invitación que me han cursado para participar dentro de este programa de capacitaciones en temas especialmente interesantes como son los del derecho societario. Y en esta ocasión me han solicitado que pueda abordar el tema del gobierno corporativo, que además es un tema que todavía muestra bastante novedad. A pesar que el tema no es tan moderno como se cree, ya tiene varias décadas, incluso en el extranjero, pero en la región y especialmente en el Perú se le viene prestando atención recientemente. Entonces todavía pues mantiene novedad y de hecho creo que hay mucho por hacer, por desarrollar dentro del derecho societario, y el trabajo del abogado corporativo en esta materia es interesante, complejo e incluso multidisciplinario, porque para poder desempeñarnos en estos menesteres se hace necesario que no solamente tengamos una visión jurídica, sino una visión un tanto más amplia, ¿no? Acá se exige entender un tanto de temas financieros, de temas contables, de temas estratégicos, de temas de marketing, porque todo eso redunda en generar valor para el accionista. Porque lo que se quiere hoy en día, y ese es el gran propósito de la empresa, es generar valor para el accionista. ¿Cómo hacemos que su inversión valga más? Y eso se puede conseguir con reglas claras, por ejemplo, estableciendo un código de gobierno corporativo, hasta con un adecuado posicionamiento de marca o desprendiéndose de una marca que de repente ya no es tan aceptada en el mercado, como el cambio que ha realizado recientemente, después de largo tiempo anunciándolo, Graña y Montero, por ejemplo, ¿no? Que ya no es Graña y Montero, ahora se llama AENSA. Entonces, se ha dado todo esto dentro de políticas de gobierno corporativo, ¿no? Porque ha hecho cosas adicionales, ¿no? Ha incorporado directores independientes, ha creado comités de auditoría, se ha desprendido de los accionistas anteriores, ha incorporado fondos de inversión, ha incorporado auditoría externa, en fin, una serie de cuestiones para que pueda salir de las situaciones en que se encuentra inmersa y que son conocidas y mediáticas. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a abordar esto, pues el gobierno corporativo, que es un tema, como comentaba, particularmente interesante, importante, vigente. Y bueno, aquí hay muchas cosas por decir. Lo que es corto es el tiempo, así que trataré de sintetizar lo más que pueda en los minutos, ni siquiera una hora que tenemos ya por delante sobre esto, ¿no? Les voy a dar una presentación general y quizás pues esto les anime o despierte a algunos el interés por la investigación en este tema, incluso pueden trabajarse hasta tesis, investigaciones jurídicas sobre esto, les puede servir en el ejercicio profesional, en fin, esto es algo muy, muy interesante. Muy bien, hablemos de gobierno corporativo, estimados amigos. Y como es más conveniente, nuestro punto de partida tiene que ser la realidad empresarial. Si ustedes revisan la realidad empresarial peruana y extranjera, van a encontrar que hay algunos nombres de empresas que son, entre comillas, pues tristemente célebres, como los que ven ustedes aquí.
¿no? Estas denominaciones de empresas se han hecho famosas, pero famosas porque han entrado en crisis. Al inicio no se sabía cuál era el punto en común, pero luego se advierte de que en todas estas lo que ha faltado es gobierno corporativo. Todos estos casos son muy famosos y pueden encontrar bibliografía de modo amplio, pero de todos, ¿no? El más trágico es el último de los que aparece aquí, Enron. Enron es un caso tristemente célebre de una empresa petrolera y gasífera de Estados Unidos, que en realidad no era una empresa, sino era un grupo de empresas. Algo así como decir, pues, el Grupo Romero, Grupo Brescia, Grupo Telefónica, eso era un grupo. Pero para que tengan una idea nomás y las implicancias que esto ha tenido, porque esto se cayó y finalmente quebró Enron, para que tengan una idea. Oiga, un grupo gigantesco en el Perú es el grupo Intercorp, ¿no? Su empresa bandera es Interbank. ¿Cuántas empresas son? 170 empresas. 170 empresas, bastante, ¿no? El Grupo Romero son unas 130 empresas. El Grupo Brescia, ahora llamado Breca, son como 110 empresas. Enron en su mejor momento llegó a ser más de 2.200 empresas, para que tengan una idea de lo que esto significa. Y aquí hubo un manejo totalmente irregular y esto se cayó, como se cayó Yukos, que era una petrolera rusa, y como otros más. Entonces, comienza a despertarse el interés por la importancia del gobierno corporativo. ¿Qué cosa es esto? Como le decía hace un rato, este es un tema que ha estado dando vuelta, no en predios jurídicos, sino básicamente de administración de negocios. Desde los años 70 se encuentran libros y artículos, ¿no? Los famosos papers, desde los años 70. Pero nadie le hacía caso, pues. Lo cierto es que muchas veces hay que aprender, para decirlo coloquialmente, a la mala. Y se aprendió con golpes. Oye, cuando estas gigantescas empresas cayeron, ahí recién surgió la pregunta, ¿y por qué cayeron? Y la respuesta fue muy simple, porque no habían aplicado gobierno corporativo. Y recién ahí se le presta atención. ¿Cuándo estamos hablando? ¿De cuándo? Año 2000. Enron es 2000, el año 2000. O sea, hace 20 años. Pero yo les digo que este tema ya estaba desarrollado en teoría pues hace 50, ¿no? Y recién, entonces, oye, se comienza a analizar eso. Sí, pues recién. Oiga, acá hay una cuestión que hay que atender que es el gobierno corporativo. Muy bien. ¿Qué es el gobierno corporativo entonces? Si queremos dar una definición de las muchas que pueden darse, es un conjunto de prácticas, procesos y sistemas para dirigir y controlar una empresa, regulando las relaciones de la junta de socios, el directorio y la gerencia, así como las relaciones de la empresa con los grupos de interés. A estos últimos se les llama stakeholders. En palabras simples, el gobierno corporativo trata de establecer reglas para que funcione adecuadamente el gobierno de una empresa. El gobierno de una empresa es como una mesa con tres patas. Hay tres patas mínimas: junta de accionistas, directorio y gerencia. Acá hay tres patas en esta mesa. Pueden haber más. Puede haber hoy un comité, puede haber una subgerencia, puede haber una presidencia ejecutiva, puede haber más. Oiga, pero mínimo son estas tres, como regla general. Muy bien. ¿Cómo tienen que interactuar? Esa es la idea. Cada uno tiene que cumplir su rol. Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. ¿Qué tiene que hacer la junta de socios? Encargarse de la propiedad. Porque los socios, ¿quiénes son? Los dueños. ¿Y el directorio de qué se encarga? De la administración. ¿Y la gerencia de qué se encarga? De la gestión. ¿Dónde viene el problema? Cuando se desordena. ¿Cuándo se desordena? Cuando el accionista, por ser accionista, él quiere gerenciar. Pero él no es gerente. Sí, pero es el dueño. Entonces quiere gerenciar. Pues un ratito. Ese gerente que quiere tomar decisiones administrativas como si fuera director. Oiga, un momentito. Diferenciemos los ámbitos. Delimitemos. ¿Dónde se aprecia más confundido esto? Por ejemplo, empresas familiares,
donde se hace un desorden. Como yo soy el dueño, entonces yo tengo que meterme en las decisiones del directorio y el directorio me tiene que hacer caso porque yo he colocado a ese director. Entonces no es entender pues gobierno corporativo. El gobierno corporativo tiene una palabra clave que se llama separación. ¿Separación de qué? De poderes, pues. De la junta, el directorio, la gerencia, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Para institucionalizar la toma de decisiones, para mejorar la gestión empresarial, para lograr mejoras competitivas, para mejorar el acceso a nuevos mercados, para generar valor para el accionista, etcétera, etcétera. El tema de gobierno corporativo en los últimos años ha empezado a desarrollarse de manera más prolija. Si tenemos que revisar algunos antecedentes, porque hay muchos, pero si tenemos que escoger así los puntos claves, yo me quedaría con estos 6 que tienen aquí anotados, ¿no? Los 4 primeros extranjeros y los 2 últimos peruanos. El informe Cadbury en Inglaterra, 1992. El informe Olivencia en España, 1997. Estos 2 primeros informes son muy, pero muy importantes. Y además son complementarios. ¿Por qué? Porque el informe Olivencia se llama así porque lo trabajó una comisión presidida por Manuel Olivencia. Manuel Olivencia ha sido uno de los más grandes juristas europeos, él es español, en investigar el tema de gobierno corporativo, ¿no? Era socio emérito del estudio Uría Menéndez, falleció hace poco, incluso se ha instituido un premio en España que es el Premio de Gobierno Corporativo Manuel Olivencia, famoso pues él. ¿Ya? ¿Por qué es importante este informe? Porque todo el enfoque es jurídico. Pero el informe Cadbury no es un informe jurídico, sino un informe de carácter empresarial, porque hay una comisión que lo trabaja, que lo preside Cadbury. ¿Quién es Cadbury? Un famoso empresario inglés, el dueño, uno de los dueños de la famosa empresa Cadbury Adams, conocida por los famosos chiclets, ¿no? Las gomas de mascar, ¿no? De Cadbury Adams. Entonces, estos informes son famosos porque uno tiene una visión empresarial y el otro una visión jurídica. Luego vienen los principios para el gobierno de las sociedades, de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de 1999. Famosísimos estos principios, muy completos. Y luego, a partir del caso Enron que se da en Estados Unidos, viene la ley Sarbanes-Oxley del año 2002. El escándalo de Enron es en el año 2000 y en el año 2002 Estados Unidos da una ley a la que se le conoce como Ley de Gobierno Corporativo. Este tema que se da en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, luego llega al Perú y muy rápidamente llega al Perú después de Estados Unidos en el mismo año 2002, primera vez que se elabora un código de gobierno corporativo que se llama Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. Lo elabora la CONACEP, en aquella época la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, que hoy día se llama Superintendencia del Mercado de Valores. Pasó una década y en el 2013 se hizo una nueva versión de este código, que es el que está vigente, que se llama Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, año 2013, que es lo que vamos a revisar. Entonces, aquí tenemos pues algunos antecedentes importantes. En cuanto a la normatividad peruana, tenemos este código que acabo de mencionar del año 2013 y tenemos 2 normas complementarias. Las normas comunes para la determinación del contenido de los documentos informativos y el reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Esta sería la normatividad básica en materia de gobierno corporativo que tenemos hoy en día vigente en el Perú. Yendo específicamente al código del año 2013, que es el que está vigente, este código tiene una estructura que está dividida en 5 partes, a la que les llama pilares. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5. El primer pilar, derechos de los accionistas. El segundo pilar, Junta General de Accionistas. El tercer pilar, el directorio y la alta gerencia. El cuarto pilar, riesgo y cumplimiento. Y el quinto pilar, transparencia de la información. En total, acá hay 31 principios. 31 principios. Y el reporte es el documento con el que se le comunica a la Superintendencia del Mercado de Valores si uno está cumpliendo con este código.
La estructura del reporte tiene 4 partes o secciones. Sección A, que es una carta de presentación. Sección B, que supone revelar el grado de cumplimiento de estos principios. Sección C, información de los documentos donde se regulan cada uno de los temas que el código recomienda. Y sección D, otra información de interés no tratada en las secciones anteriores. Entonces, esta es la estructura del código y esta es la estructura del reporte. Bueno, aquí hay algunas estadísticas de cómo se va presentando esta información. Ustedes sabrán pues de que en el mercado de valores peruano no hay muchas empresas. En realidad nuestro mercado bursátil todavía es pequeño. Usualmente oscilan entre 220, 230, 240 empresas que cotizan en bolsa, es lo que se mantiene en los últimos años. Es una cantidad menor si ustedes consideran que en todo el Perú existe más de 8 millones de empresas. Tener 230 o 240 en bolsa, pues es poquísimo, ¿no? Una cantidad todavía ínfima y que debería promoverse, pero justamente para eso se requiere, entre otras cosas, motivar las prácticas de gobierno corporativo, porque uno no logra posicionarse en el mercado de valores por sus buenas intenciones, sino porque realmente incorpora prácticas de transparencia en su actuación empresarial. ¿Eso qué significa? Prácticas de gobierno corporativo. Solamente así los inversionistas se van a interesar, pues, por invertir en estas empresas. Este código de buen gobierno corporativo ha promovido incluso que hayan premios que se otorgan a las empresas, ¿no?, que tienen mejores prácticas. Todos los años se actúa de esa manera y también es una motivación, ¿no?, para muchas empresas el incorporar estas prácticas porque van teniendo un valor diferencial en el mercado. Vamos a revisar entonces ahora este código que hemos aludido. Expliqué que tenía 5 pilares, aquí estaban los 31 principios, pero adicionalmente a ello hay que agregar, este código tiene 2 anexos, anexo A y anexo B, muy interesante. El anexo A recoge principios para empresas del Estado, ¿no? Y el anexo B, principios para empresas familiares. Muy interesante esto, porque por un lado se cree de que el gobierno corporativo solamente es para el sector privado y no para el sector público, y eso no es cierto. Y felizmente FONAFE lo aplica para las empresas del Estado peruano. Y por otro lado, también se cree de que el gobierno corporativo solamente es para las grandes empresas abiertas, cotizadas, y no para una empresa cerrada, pequeña o familiar. Pero este código lo desmiente y lo hace muy bien. Entonces tiene todos estos principios para lo que estamos comentando. Vamos a revisar muy rápidamente los principios que están recogidos con algunas anotaciones al margen. Veamos. En cuanto a los derechos de los accionistas, paridad de trato es el principio 1. ¿Qué cosa se promueve? Como el nombre lo dice, un trato igualitario a los accionistas. ¿Por qué? Porque la práctica ha demostrado que a veces hay tratos privilegiados, pero fuera de todo sentido, de sustento, y entonces eso genera perjuicios en las empresas. Un caso famoso que lamentablemente dañó una institución por mucho tiempo fue el caso Telefónica, que ocurrió hace más de 20 años, ¿no? Y que afectó a las incipientes en aquel entonces stock options. ¿Qué son las stock options? Son las llamadas opciones sobre acciones. Se celebra un contrato de opción para que puedas comprar acciones de una sociedad de manera preferente, ¿no? Esto es un contrato de opción, por lo tanto es un contrato preparatorio, como lo tenemos regulado en el Código Civil, pero enfocado en las acciones. Algunos van a decir, este es un tema atípico en el Perú que no está regulado. Eso es mentira. Sí está regulado en el artículo 103 de la Ley General de Sociedades. No dice stock options, pero dice opciones sobre acciones. Eso dice. Bueno, este tema se dañó pues con un famoso caso de Telefónica, el caso de Villalonga, ¿no? De que él había accedido a estas stock options, pero porque tenía información privilegiada, ¿no? Entonces ahí vino todo un tema, pues por el abuso de información privilegiada, que eso generó incluso que luego se tipifique un delito, el delito de abuso en el manejo de información privilegiada, que al día de hoy lo tenemos, por ejemplo, recogido en nuestro Código Penal.
pero antes no lo había, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere? Que haya una paridad de trato en los accionistas, que no hayan preferencias sin sentido o irracionales. Principio 2, participación de los accionistas. Oiga, se quiere que los accionistas realmente participen dentro de la empresa, que participen tomando decisiones. Entonces, eso es lo que se está buscando. Por ejemplo, aquí una noticia, ¿no? Accionistas de Nokia aprueban la adquisición de Alcatel-Lucent. Claro, están participando. Oiga, los propios accionistas son los que deciden, son los que aprueban. Oiga, lo que se quiere es que ellos participen en la junta, porque si no, se da un fenómeno bastante lamentable en muchas empresas, que es el llamado ausentismo a las juntas. Juntas donde la gran mayoría está ausente y solamente van unos cuantos, que ya al final pues no legitima la decisión, ¿no? Oiga, lo que se quiere es motivar a que los accionistas participen. Principio 3, la no dilución en la participación en el capital social. La dilución es un abuso, ¿no? ¿Qué cosa es la dilución? Cuando un accionista, por ejemplo, mayoritario, abusando de su posición mayoritaria, oiga, lo desmenuza, lo arrincona, lo hace puré al accionista minoritario. Y se aprovecha de su fortaleza en el voto, ¿no? Eso, por ejemplo, ya se ha dado, y de esto hay jurisprudencia, se ha dado, por ejemplo, un famoso caso en el Perú, que es la operación acordeón. La operación acordeón que supone de que un accionista mayoritario, abusando de su posición, reduce el capital y aumenta el capital en la misma junta, como un acordeón, pues, ¿no? Pues se llama así. Bajas y subes, ¿no? Pero en el juego de que bajas y subes al accionista minoritario, lo haces a un lado y ya no existe. Oiga, se esfumó el accionista minoritario. Él ve que su inversión se esfumó, ¿no? Esto llegó a los tribunales, incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre esto. Esta es una figura atípica porque no está regulada hasta el día de hoy en la ley, sin embargo, está ya desarrollada en una jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya de hace varios años, ¿no? Una operación interesante porque al final se establecieron ciertos cánones ahí, ¿no? Ustedes pueden revisar la sentencia. Tengo algunos artículos que escribí sobre el tema, porque nosotros fuimos los abogados que patrocinamos en este caso y con el estudio logramos la sentencia favorable, ¿no? En la operación acordeón. Hasta el día de hoy, la única sentencia en el Perú que se ha pronunciado sobre este tema, la única, y nosotros obtuvimos el fallo favorable, ¿no? Y asentamos un criterio que generó una enorme polémica a nivel doctrinario, etcétera. Lo cierto es que ganamos el caso, lo ganamos asentando el criterio de lo que significa una operación acordeón en el ámbito societario. Principio 4, información y comunicación a los accionistas. Los accionistas tienen derecho a recibir información. Hoy día la información es un activo, es un baluarte fundamental. ¿Qué cosa quiere un accionista? Información, porque no le puedes ocultar información. Entonces, hoy día debe haber libre acceso. Por ejemplo, páginas web corporativas. Oiga, debe haber una página web en toda empresa donde se dé información al accionista. En España ya está regulado para todas las sociedades. Aquí en el Perú ya se reguló el tema, pero solo para las que cotizan en bolsa. ¿Y por qué solo para ellas? ¿Por qué no para todas? Como en España, por ejemplo. Yo creo que esto es fundamental para la transparencia. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy, año 2020, con la difusión de la tecnología, oiga, la convocatoria de una junta de socios se siga publicando en el periódico, en un pequeño avisito que nadie lo ve, nadie lo lee y nadie se entera? ¿No sería mejor, oiga, publicarlo como un banner en la página web de la sociedad? ¿Enviarlo como un mail a todos los accionistas? ¿Enviarlo en un mensaje de WhatsApp a todos los accionistas? Si realmente queremos que el accionista se entere que va a haber junta y que tenga información y que asista, hacemos eso. Pero claro, si lo que queremos es que no se entere, bueno, publicamos el avisito de este tamaño, celebramos la junta y cuando después de 2 semanas el accionista se entera y reclama, le decimos, aquí está el aviso, ¿no? Publicado. Claro, nadie se dio cuenta, pero aquí está. Entonces termina siendo eso pues bastante, diría yo, falto de transparencia, ¿no? Oiga, gobierno corporativo es dar información a los accionistas. Principio 5, participación en dividendos de la sociedad. Oiga, debe haber reglas claras de cómo tiene que participar un accionista en la política de dividendos. Cuando yo invierto en una empresa, yo debo saber si se van a repartir, oiga, dividendos o no. ¿Cómo se van a repartir? Aquí tienen un ejemplo.
se mantiene hasta el día de hoy todavía esto, pero un ejemplo del Banco Santander, ¿no? Gigantesco banco español. Y ahí está, ¿no? Y dice, por ejemplo, oigan, reglas claras, el primer dividendo se da en esta fecha, se da por el importe de tantos céntimos de euro por acción, el segundo dividendo en tanta fecha, por tantos céntimos, etcétera, etcétera. Oye, el accionista va a elegir cómo recibe su dividendo, si quieren efectivo, si quieren acciones. Reglas claras. Entonces, tú te incorporas a esta empresa y sabes, oiga, cómo se pagan aquí los dividendos. Principio número 6, cambio o toma de control. Este es un tema importantísimo, ¿no? Porque la toma de control genera muchos problemas en la práctica. Oye, ¿quién va a tener el control, ¿no?, de una empresa? Y aquí vienen una serie de figuras, ¿no? Trajalón, tajalón, oiga, control accionario, mecanismos de dilución. El tema del control tiene que ser algo transparente, ¿no? Si no, cuando es una empresa que cotiza en bolsa, la Superintendencia del Mercado de Valores interviene, ¿no?, para sancionar, ¿no? Aquí justamente recordamos un caso cuando se inició un proceso sancionador contra la corporación Lindley, ¿no?, que ahora le pertenece a el embotellador mexicano Arca Continental, ¿no?, que es parte del grupo Coca-Cola. O sea, en simple, Inca Cola ahora es de Coca-Cola, ¿no? Entonces acá hay todo un tema, ¿no?, de si está afectándose el control, ¿no?, y entra el organismo regulador a mirar estos temas, ¿no? Pero debe haber, pues, oiga, una política clara, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque ya cuando cotiza en bolsa, vienen otras figuras, ¿no? La OPA, habrán escuchado, la OPA, que es la oferta pública de adquisición de acciones. Y hay OPA amigable y hay OPA hostil, ¿no? Cuando yo tomo el control de manera hostil, yo compro a esa empresa, el detalle es que esa empresa no se quiere vender. Oiga, los accionistas no quieren vender, pero yo quiero comprar y voy y compro de mala manera. Eso se llama, pues, una OPA hostil. Esas circunstancias, en la medida de lo posible, deben evitarse. Arbitraje para la solución de controversias. Bueno, hoy en día, esta es una práctica bastante recurrente, felizmente, ¿no? Se prescinde del mecanismo judicial y se va a un mecanismo arbitral. Entonces, lo que se quiere, oiga, es someter a arbitraje las controversias para prescindir del aparato judicial. Es más rápido, más expeditivo, oiga, es más solvente, hay mayor especialización, menor nivel de corrupción, etcétera, una serie de ventajas, ¿no? Entonces uno somete la controversia a arbitraje, esto también es parte del gobierno corporativo. En cuanto a la Junta General de Accionistas, hemos visto derechos de los accionistas, ahora veamos Junta General de Accionistas, ¿no? Debe quedar claro, por ejemplo, cuáles son las funciones y competencias de la Junta de Accionistas. ¿Qué cosa va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Entonces, esto debe de quedar claro para que no haya este atropello de funciones que les comentaba hace un momento. Y para eso es recomendable, lo dice el Código de Gobierno Corporativo, tener un reglamento de Junta General de Accionistas. Vean de que esto no es una práctica obligatoria, es recomendable. Es recomendable. Entonces, oiga, la Ley General de Sociedades no me dice que tenga un reglamento de Junta General de Accionistas, pero Bacus tiene ese reglamento. Claro. Y entonces, oiga, tiene reglas claras de cómo funciona la Junta y cuestiones que pueden parecer a veces menores, pero que a la hora de la hora pueden tener una significación. Por ejemplo, cuando vamos a votar en una junta de socios, olvídense de Bacus, ya somos 15 accionistas. 15 accionistas. La pregunta es, ¿cómo vamos a votar? Bueno, cada uno tiene un voto por cada... Sí, pero ¿en qué orden? ¿En qué orden? ¿Quién vota primero? Esto puede ser un problema. Bueno, ¿votan todos al mismo tiempo de manera secreta o votan públicamente? Y si votan públicamente, ¿qué? ¿En el orden como están sentados alrededor de la mesa? Oiga, ¿en orden de apellido? No, primero los más antiguos, no el que tiene más acciones. Puede parecer algo menor. Alguien dirá, oiga, pero ¿qué relevante es este? Es que sí es relevante. Porque si se trata, por ejemplo, de una junta donde vamos a elegir a los miembros del directorio y hay una figura que se llama el directorio de la minoría por el sistema del voto acumulativo, ahí es un tema matemático. Y créanme que en ese caso es mejor votar al último que votar primero. Si uno sabe del teje y maneje de acá, cuando vamos a votar, yo digo que vote el otro primero, yo voto después. ¿Por qué? Porque yo juego mi voto a razón de lo que el otro votó. Pero claro, si el otro también es astuto y conoce el tema, dice, no, que vote el primero. Y se hizo un desorden. Entonces, ¿quién tiene que votar? Oye, nadie quiere votar. Pero ¿quién vota primero, quién después? ¿Qué dice la ley? La ley no dice nada. Eso podría estar en un reglamento de junta, por ejemplo, pues. Por ejemplo, principio 10. Mecanismo de convocatoria, lo que les decía hace un momento. ¿Cómo se convoca hoy en día? Por periódico.
Oiga, pero ¿por qué no convocar por página web? Oiga, por correos electrónicos, por WhatsApp. ¿Por qué no tener otros mecanismos? Hay empresas que lo hacen. La compañía de Minas Buenaventura, por ejemplo, se caracteriza por tener abiertos distintos canales de comunicación con sus clientes, ¿no? Incluso hace teleconferencia para las juntas. ¿Por qué? Porque tiene accionistas que están en diversos países del mundo. Esta es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces tiene inversionistas en diversos lugares. Es bastante transparente. Principio 11. Propuestas de puntos de agenda. La ley dice, la Ley General de Sociedades señala hoy en día que cuando va a haber una Junta General de Accionistas se arma una convocatoria con los puntos de agenda. Bueno, ¿y quién arma esa agenda? Bueno, el directorio, ¿no? Que es quien realiza la convocatoria. Oiga, pero si yo accionista quiero proponer un punto, ¿hay algún mecanismo? ¿Algo se establece? ¿Cuál es el camino? No, eso no debería tener un mecanismo establecido. Oiga, se puede proponer puntos de esta manera enviando un correo electrónico con tantas horas de anticipación o tantos días de anticipación, se le envía el correo a tal persona. ¿No debería haber un mecanismo realmente de transparencia? ¿Qué pasa cuando yo soy accionista, oiga, de una empresa tipo Bacus, que decíamos hace un rato y que tiene 40.000 socios? Oye, ¿a quién le comunico? ¿Me harán caso? ¿Realmente? ¿Qué le digo? ¿Al gerente general? ¿Él será el encargado? De repente el gerente general en ese momento está pues hoy en una rueda de negocios en Alemania. Y yo le digo, para la próxima junta de socios incorpore el tema X. ¿Me va a hacer caso? Oiga, ¿no debería haber un funcionario establecido, alguien que se encargue de armar la agenda? Eso justamente es parte del gobierno corporativo. Principio 12. Procedimientos para el ejercicio del derecho de voto, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Cómo votar, por ejemplo. La ley regula el voto electrónico. Ah, qué bueno, y ahora se hace muy útil, ¿no? En estas circunstancias de la pandemia. Y entonces establecer reglas para el voto, cómo votar a distancia, oye, cómo debe ser el voto individual, etcétera. En fin, una serie de mecanismos que ayuden a ejercer ese derecho de voto. Principio 13, delegación de voto. Oye, queremos dar representación. ¿Cómo damos representación? Acá viene una serie de discusiones, ¿no? ¿Qué sucede cuando, oye, yo soy accionista y le doy la representación a Juan Pérez? A Juan Pérez es mi representante. Ya la ley dice, ¿no? De que si Juan Pérez va a la junta, yo no puedo estar presente. Y si yo me presento en la junta, inmediatamente sus poderes quedan ya revocados, ¿no? Él ya no es mi representante. Oiga, si yo asisto, pero ¿qué pasa si yo no asisto como accionista, sino como presidente de la Junta? Ahí empiezan una serie de dudas, ¿no? Repito la idea, yo soy accionista. Oiga, y de repente yo he pedido que se convoque a Junta. Entonces un juez ha dicho que yo voy a presidir la Junta, ya yo voy a presidir la Junta, ok, pero el día de la Junta yo le doy poder a Juan Pérez y Juan Pérez va como mi representante. ¿Qué van a decir? Que no puedo estar presente. Yo diré, oiga, pero yo estoy presente no como socio, sino estoy presente como presidente de la Junta. Comienza una serie de discusiones. Es mejor poner todo eso claro en papel. Digámoslo claro, cómo funciona, cómo se comunica, en fin. Oiga, esa es la idea del gobierno corporativo, de que esto no quede al aire, que no sea una incertidumbre. Esto se reduce a reglas claras, estimados amigos. Principio 14, seguimiento de acuerdo de Junta General de Accionistas. Este es un tema también muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en la Junta se pelean los accionistas, hay un tremendo debate, una votación encarnizada, la discusión, y finalmente se aprueba tal cosa. Oiga, pero muchas veces ahí se cierra y nadie se pregunta si realmente lo que se acordó, oiga, se está ejecutando. ¿Quién le hace seguimiento a ese tema? Ya, eso debería estar previsto dentro del gobierno corporativo. Oye, alguien tiene que ser responsable. Hágale seguimiento. En la siguiente junta nos informa, nos pasa un informe por correo electrónico, aunque sea, pero algo debe estar ahí. Entonces se necesita, oiga, hacerle seguimiento, porque si no, pues al final termina siendo una declaración lírica, ¿no? Tanto hemos peleado por acordar algo y cuando está acordado lo dejamos al aire y ya nadie se acuerda. Oiga, lo que se acordó, hay que darle seguimiento. Ahora pasamos al directorio y la alta gerencia. Principio 15, conformación del directorio. Acá hay una serie de figuras que se pueden considerar, ¿no? Oiga, ¿cómo vamos a integrar a los directores? ¿Van a haber comités especiales? La ley regula la figura del director titular, director suplente y director alterno. Pero ya en países como Australia,
está regulada la figura del director encubierto. Alguien que no es director, permanece bajo la sombra, pero tiene poder. Podríamos considerarlo aquí. Oiga, puede ser director una persona jurídica. La ley dice que solamente pueden ser personas naturales. ¿Y por qué? ¿Y solamente por qué personas naturales? Aquí viene la figura del director independiente, ¿no? Que está muy en boga ahora como parte de la tendencia del gobierno corporativo, ¿no? Acá en esto hay una comparación de los tamaños de directorio. Son pequeños en el Perú, ¿no? En comparación a otras realidades. Entonces, el directorio es el órgano de administración, tiene que realmente representar a los accionistas, salvaguardar el interés social. Funciones del directorio. ¿De qué se va a encargar el directorio? Esto tendría que estar también claramente establecido, ¿no? ¿Cómo va a establecer su estrategia corporativa, sus objetivos, sus metas, sus planes de acción? Oiga, tiene que hacer un planeamiento estratégico, un ejercicio de prospectiva, tiene que hacer un análisis FAME FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tiene que hacer un análisis costo-beneficio. Oiga, todas esas tareas tendrían que estar establecidas dentro de las prácticas de gobierno corporativo. Los deberes y derechos de los miembros del directorio, ¿no? Actuar con independencia, lo que dice en el tercer inciso, fundamental. No tiene mucho sentido que todavía siga diciendo la Ley General de Sociedades que el director debe actuar con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante leal. Eso dice la ley vigente. Eso tiene siglos de existencia. ¿Cómo debe ser un director? Debe ser un comerciante ordenado. Así, ¿qué cosa es ser un comerciante ordenado? La ley eso exige, establece como estándar de conducta que sea un ordenado comerciante. Bueno, les comento que a nivel internacional, oye, ya no se habla de ordenado comerciante. Lo que se pide es que sea un director independiente. Eso es lo que se pide, un director independiente. Esa es la tendencia. Oye, director independiente, ya no, comerciante ordenado, eso ya está desfasado. Más aún, por ejemplo, en empresas familiares, ¿no? Donde el director independiente se convierte en un baluarte fundamental, ¿no? Yo acabo de publicar de escribir, todavía no se ha publicado, se va a publicar el próximo mes, de escribir un artículo para una obra colectiva que se está publicando en Argentina, precisamente sobre los directores independientes en las empresas familiares, ¿no? El Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar está publicando esa obra colectiva y ahí analizamos los avances que hay en esta materia a nivel comparado y también en el Perú, porque en el Perú se ha dado ya un reglamento a nivel de la Superintendencia del Mercado de Valores donde se regula el carácter independiente de los directores y está muy bien, solamente que se restringe a empresas que cotizan en bolsa y el tema va mucho más allá, pues como entenderán ustedes. El principio 18 recoge, paralelo a lo de la Junta, el reglamento de directorio. Reglamento de directorio. ¿En qué parte la ley nos pide esto? En ninguna, es voluntario, pero es muy recomendable. Grañi Montero, por ejemplo, tiene un reglamento general interno del directorio. Entonces se establecen una serie de pautas para que, nuevamente, no vaya a quedar esto en una incertidumbre. Principio 19, el famoso principio de los directores independientes. Debe procurarse, ¿no?, de que cuando menos un tercio del directorio lo conformen directores independientes, ¿no? Ferreiros, una empresa familiar de la familia Ferreiros, inmersa en el negocio fundamentalmente de la maquinaria pesada, representante de la multinacional Caterpillar en el Perú. Bueno, Ferreiros se jacta hoy en día de tener un directorio de 8 miembros y de los 8, 6 son directores independientes y solamente 2 están vinculados a la familia. Entonces han logrado un estándar interesante. De hecho, es una de las empresas que más promueve el gobierno corporativo en el Perú. Entonces Ferreiros tiene directores independientes, que es lo que se necesita. Principio 20, operatividad del directorio. ¿No? El directorio debe tener un plan de trabajo y esto es importante porque muchas veces el directorio termina siendo casi un organismo meramente formal, ¿no? Se reúnen en las sesiones, conversan un poco, discuten y al final votan, pero votan en el sentido de lo que ya decidió la Junta, oiga, simplemente convalidan lo que la Junta hizo, oiga, no, tiene que tener una agenda. Oye, ¿qué cosa va a hacer el directorio? ¿Cuál es su plan de acá 3, 6, 9, 12 meses?
Oiga, tiene que tener una hoja de ruta. No es que simplemente funciona como se lo lleva el viento, ¿no? Comités especiales está contenido en el principio 21. Esta es una figura que se ha dado ya hace bastante tiempo en los bancos, ¿no? En los bancos es común encontrar esta figura de los comités. Bueno, hoy en día esto es fundamental en el gobierno corporativo. Promover comités, un comité de nombramiento, un comité de ascensos, un comité de auditoría, un comité de riesgos. ¿Qué cosa es el comité en buena cuenta? Es como un mini directorio. O sea, los directores luego se agrupan en grupitos pequeños, ¿no? Que son estos comités para ver ciertos temas y ayuda a la operatividad, ¿no?, de la empresa. Principio 22, código de ética. Empresas que cuentan con un código de ética. Antes se pensaba, oiga, esto es bastante alejado pues de la realidad empresarial, ¿no? Se creía, hoy día no. Hoy día las empresas se preocupan por tener un código de ética. Nosotros hemos elaborado en el estudio el código de ética de Caja Huancayo, por ejemplo, ¿no? La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo. Un código de ética, ¿no? Para establecer ahí, oiga, comportamientos éticos de sus funcionarios, de sus trabajadores, de sus directores, de sus gerentes, etcétera, ¿no? Actuar con un comportamiento transparente y claro, evitando a lo que es sumamente problemático, los famosos conflictos de interés. El principio 13 se relaciona a operaciones con partes vinculadas. Ustedes habrán visto que en el mercado existen los llamados grupos de empresas, ¿no? Y en un grupo de empresas encontramos pues distintas empresas. Oiga, ¿pueden establecer entre ellos operaciones? Claro que sí, por supuesto. Por ejemplo, aquí tienen una partecita, ¿no?, del gigantesco Grupo Romero, una parte donde ustedes pueden encontrar a esta empresa CP, que es un holding portuario, que esta es dueña de Santa Sofía Puertos y esta es dueña de Tisur y otras más. Entonces, oiga, al final podría ser que esta empresa haga negocios con esta. Sí, sí se puede, claro, siempre y cuando sea transparente, haya políticas claras y se le dé el mismo trato que se le da a otra empresa. Más aún si la empresa cotiza en bolsa, ¿no? Porque estaría utilizando el dinero de los inversionistas para satisfacer intereses privados. Funciones de la alta gerencia. ¿De qué se va a encargar un gerente? Oiga, un gerente es importantísimo en una empresa porque es quien maneja el día a día. Entonces, ¿cuáles van a ser sus tareas claramente determinadas? Cuarto apartado, ¿no? Son 5. Riesgo y cumplimiento. El principio 25, en torno del sistema de gestión de riesgos. Este no es un tema jurídico inicialmente, pero trae a colación una serie de implicancias jurídicas, ¿no? Esto es lo que se le llama en los últimos tiempos modernamente el compliance, ¿no? El manejo de los riesgos. Entonces, cuando hay un riesgo, hay que diagnosticarlo, analizarlo, identificarlo, evaluarlo, diseñar, implementar, hacer el seguimiento, de que todo esto es un proceso, de que esto se va a dar en el tiempo. Es un proceso y poco a poco se sabe manejar, administrar, se dice, estos riesgos. Entonces tiene que estar previsto, oiga, frente a una situación crítica, ¿qué hacer? ¿Cómo responder? Porque muchas empresas frente a la crítica, oiga, van a sucumbir. Auditoría interna, ¿no? Y a tener una mirada crítica, una radiografía de un especialista que diga si es que financieramente la empresa está funcionando correctamente o no. Entonces, claro, puede haber auditoría externa, pero también se requiere una auditoría interna que mire desde dentro. Y la auditoría externa, una mirada objetiva desde afuera, ¿no? Entonces, acá tenemos auditores externos que son los que nos van a dar un posicionamiento sobre lo que esto significa. Último apartado, la transparencia de la información. Principio 28, política de información. ¿Cómo se va a dar la información? La información se va a dar mensualmente, semanalmente, anualmente, semestralmente, a través de informativos, newsletter, correo electrónico, WhatsApp, oiga, va a estar publicado en la página web, en un blog, ¿dónde? ¿No? Esto tiene que estar claro, ¿no? ¿Cómo se da la información dentro de la empresa? Principio 19, estados financieros y memoria anual, ¿no? Oiga, todo esto tiene que elaborarse respetando las normas contables, ¿no? Que son las famosas NIF, normas internacionales de información financiera.
Eso hace que cuando nosotros leamos un balance acá en el Perú, ese mismo balance lo pueda leer alguien que está pues en Alemania, porque las reglas son internacionales. Ahí los contadores, los financistas han caminado de una buena manera ante local. Principio 30, información sobre la estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas. Por ejemplo, cuando somos accionistas de una empresa que pertenece a un grupo. Oye, yo soy accionista de Primax, la compañía de combustible. Eso es parte del Grupo Romero. Pero el Grupo Romero se mueve como grupo, es decir, busca el beneficio de todo el grupo. ¿Y qué tal si para beneficiar a todo el grupo perjudica a la empresa donde yo soy accionista? Entonces ahí viene un tema. Oye, yo quiero saber cuál es la situación de todo el grupo, si me favorece o me perjudica. Tiene que haber entonces información sobre la estructura accionaria. Oiga, somos dueños de tanto por ciento del accionariado de esta empresa. Oye, ¿qué acuerdos hay entre los accionistas? Estos son los acuerdos, ¿no? En España los acuerdos entre accionistas se publican, por ejemplo, ¿no? Y están a texto completo y uno puede verlos, leerlos, etcétera, porque es una información que ya se hace pública, ¿no? Principio 31, informe de gobierno corporativo. Anualmente debe elaborarse un informe, un reporte de gobierno corporativo, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué hemos hecho pues en gobierno corporativo, ¿no? ¿Cómo hemos actuado en gobierno corporativo, ¿no? Y entonces uno presenta un informe, por ejemplo, aquí está el informe pues, del BVA, ¿no? O de cuántas otras empresas que lo hacen. Entonces, como ustedes pueden apreciar, pues todo esto supone de que haya básicamente transparencia e información, ¿no? El gobierno corporativo hoy en día es un conjunto de mecanismos que nosotros, los abogados, tenemos que promover en las empresas de nuestros clientes, porque de esta forma se accede al mercado, se posiciona, puede celebrar alianzas estratégicas, etcétera. Pero todo esto es un trabajo que implica una serie de actividades paralelas. Por ejemplo, para tener este gobierno corporativo no basta con elaborar este código. De repente hay que modificar el estatuto social. De repente hay que celebrar convenios de accionistas. De repente necesitamos elaborar un código de responsabilidad social corporativa. De repente vamos a incorporar a un gerente que sea persona jurídica. De repente vamos a crear una empresa holding en un paraíso fiscal. De repente vamos a implementar la página web corporativa para que todos la puedan visualizar, etcétera, etcétera. O sea, el gobierno corporativo supone a su vez una serie de tareas complementarias, pero todo esto, sin lugar a dudas, da efectos más que favorables y enormemente beneficiosos para las empresas que implementan estas prácticas. Y nosotros, como abogados corporativos, tenemos que estar inmiscuidos en toda esta temática que aquí muy rápidamente les he presentado, porque de esa manera es que podré asesorar con solvencia pues a mi cliente. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, estimado doctor. Doctor, le agradecemos por su ponencia el día de hoy y tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. ¿Se las leemos, doctor? Yo las voy leyendo, no hay problema. Aquí estoy visualizando, Sí. a ver en el chat. Sí, Muy acá bien, tenemos vamos uno a en el ver. chat y tenemos dos al interno. Ah, ya, perfecto. Ahí voy a... Le voy a ya, poner en acá hay el una chat, pregunta. doctor, ¿le parece? Si los directores se vuelven independientes, nos pregunta Brian, y su nivel de especialización es alto, ¿recaería el poder en ellos en vez de la junta de accionistas? Esto por la razón de que si los accionistas no hicieran caso a los consejos propuestos por estos, perderían su capacidad de ver la mejor política de la empresa. Respondiendo a la pregunta de Brian, yo diría de que en muchos casos el poder real en las empresas no lo tienen los accionistas, lo tienen los directores y los gerentes. Tanto es así que mañana un accionista se va o ingresa y a veces la empresa no se cambia, pero absolutamente nada, no se ve influenciada en nada. Pero mañana se va el gerente general o se va un director y podría significar una caída para la empresa, especialmente si cotiza en bolsa, ¿no? Entonces, oye, ahí hay una cuestión interesante, sí, realmente el poder muchas veces lo tienen los directores y los gerentes. Hay empresas donde el sustento real son ellos. En Facebook, empresa famosa, para mencionar un caso, ¿no?
Es una empresa relativamente joven, ¿no? Y ha crecido enormemente. Y es famoso el fundador, Zuckerberg, ¿no? Y él es el accionista mayoritario. Pero ahí el real sustento es el directorio. Ahora hay una particularidad, ¿no? Esta empresa, como Google, se muestra como una empresa muy lúdica, ¿no? Si ustedes han leído algunos textos, estas son empresas muy juveniles, ¿no? Y a la mayoría de gente que trabaja, pues, en estas empresas son jóvenes, ¿no? Sus instalaciones son muy coloquiales, muy coloridas, ¿no? No se va, pues, muy acartonado, no van internados a trabajar, oiga, tienen, pues, oiga, mesas de juegos, ¿no? Horarios flexibles. Ya, eso es lo que se vende y en realidad es bastante marquetero. Pero hay un dato, pues, a propósito de lo que estamos conversando. Yo les decía, el sustento real de esa empresa es el directorio. ¿Por qué? Porque se ha dado el trabajo realmente de captar como directores a los más grandes ejecutivos de Estados Unidos y los ha llevado al directorio, gente que tiene enorme experiencia. Pero ¿cuál es el detalle que quería comentarles como anécdota? De que en ese directorio el promedio de edad, promedio, es 82 años. 82 años es el promedio de edad. Bueno, un poco paradójico en una empresa que vende tanto este marketing, ¿no? De que es una empresa muy juvenil. Pero claro, es que en Estados Unidos, felizmente, a diferencia de otros países como el nuestro, se valora muchísimo la experiencia, ¿no? Acá una persona de esa edad se queda sin trabajo, ¿no? La pone a un lado. Pero allá no, se valora la experiencia. Y esa empresa sale de su directorio, que él había tomado una decisión intempestiva y el directorio quiso renunciar en pleno. Y al final, ¿quién tuvo que retroceder? Zuckerberg. Si era el accionista mayoritario, él retrocedió, porque el directorio dijo, me voy. Y como es el real sustento de la empresa, oiga, no queremos que se vaya, ¿no? No queremos que se vaya, vean eso. Acá hay otra pregunta de Sebastián. ¿Pudiera responder sobre la jurisprudencia que mencionó sobre accionistas mayoritarios que reducen e incrementan el valor de la acción para desaparecer a los inversores más pequeños, que mencionó dicha jurisprudencia y si existen parecidos en jurisprudencia comparada? Supongo que te refieres al tema de la operación acordeón, ¿no? Esta operación acordeón supone una reducción y un aumento del capital social en una misma Junta General de Accionistas, tiene un sustento financiero, o sea, la figura no es mala, para decirlo de manera clara, pero puede ser mal utilizada, o sea, se puede cometer abuso, y ser un mecanismo para que alguien expulse a otros. ¿Quién hace eso? El mayoritario con los minoritarios. ¿Qué es lo que pasó en el caso que les comentaba hace un momento, ¿no? Donde se hizo eso, el caso terminó, pues, oiga, pasando por N instancias, porque era un tema concursal, empezó a ir de COP y se fue a la vía judicial, y después 5 años terminó en el Tribunal Constitucional, ¿no? En una sentencia apretadísima, con 3 votos a favor, 3 votos en contra, y el voto dirimente del presidente se inclinó a favor, y con eso se ganó el caso. ¿Qué dice la sentencia del TC, que es larguísima? Lo que dice en buena cuenta son 3 cosas. Primero, de que la operación acordeón es una operación válida, ¿no? Financiera, pero válida legalmente, a pesar de que no está regulada. Segunda, de que cuando los accionistas están de acuerdo con la operación acordeón, los que están de acuerdo tienen derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones que se van a crear. Y tercero, los que no están de acuerdo tienen derecho de separación. Digamos, son las 3 grandes conclusiones de una larguísima sentencia, ¿no? Entonces, es una sentencia del año 2011, si no me equivoco, ¿no? De abril 2011, publicada en El Peruano. Y de eso se han publicado varios artículos, ¿no? De hecho, Gaceta Jurídica incluso hizo un especial en el mes sobre eso, ¿no? Y varias personas escribieron sobre el particular y ahí tiene un artículo mío donde en realidad cuento un poco el caso, ¿no? Porque como les dije, fuimos los abogados que patrocinamos ese caso. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Qué consejos nos puede brindar para mejorar el gobierno corporativo de una empresa? En una palabra, profesionalizar. Profesionalizar, queridos amigos, no interesa que la empresa sea grandota, mediana, pequeña, antigua, reciente, familiar, no familiar, limeña, de provincia, no interesa. Toda empresa debe manejarse profesionalmente. ¿Qué cosa es lo contrario? Manejarla domésticamente, que es lo que hace la mayoría. Lo maneja en un desorden. No, la empresa desde el inicio, desde chiquitita, tiene que manejarse profesionalmente. Uno tiene que poner reglas, eso es fundamental. Oiga, pero el negocio es familiar, será familiar, pero hay reglas. El dinero no se puede confundir.
ejemplos concretos de cuando no se hace eso. El típico caso, y son lo que pasa con las MIPES en el Perú, ¿no? Oiga, yo tengo aquí mi empresa, esta es mi empresa, acá funciona, etcétera. Perfecto. Viene la secretaria y me dice, yo soy el dueño, ¿no? Y me dice, oiga, va a vencer el recibo de luz de la empresa, hay que pagarlo. Ah, perfecto. Yo abro la billetera y le digo, toma, anda, paga. ¿Qué estoy haciendo ahí? Se los menciona así de claro, ¿no? Ahí no estoy aplicando gobierno corporativo. Ese es un desorden, pues, ¿no? Oiga, el gasto de la empresa lo pago de mi bolsillo. ¿Por qué sale de mi bolsillo? Es que soy el dueño. ¿Y qué tiene que ver que seas el dueño? Claro, a la inversa, ¿qué pasa? Cuando mañana un cliente viene y paga 5.000 soles, el dinero a mi bolsillo. Momentito, ¿por qué tu bolsillo? Porque yo soy el dueño. Es que no es así, pues. Tiene que haber una distinción. El gobierno corporativo me dice transparencia. Hay empresas que no sinceran, por ejemplo, su situación financiera. No la sinceran, ¿no? Hace algún tiempo un cliente nos decía, oiga, nos va genial en la empresa. Genial. Sí, mira la cantidad de ingresos que tenemos. Ah, muy bien. Oye, ¿cuántos gastos tienen? Nada. ¿Cómo que nada? No, no hay gastos. ¿Cómo que no hay gastos? No, no tenemos gastos. Una empresa que no tenga gastos, caramba, es un milagro. No, no es un milagro. Lo que sucede es que es un desorden. Eso pasa. Lo que pasa es que es una familia que tiene 3 empresas. Y entonces una empresa, por ejemplo, es dueña de un edificio. Y a esta empresa de acá, esta le da el edificio. ¿Qué? ¿Cómo se lo da? ¿Se lo vende? No. ¿Se lo alquila? No. ¿Cómo? Gratis, pues. Claro, no tienes gasto, pues no. No tienes gasto. Oiga, si tú pagas un alquiler, no hay un gasto. Sí, acá no hay gasto. No se sincera. Oiga, y la de acá está perjudicándose, porque tiene un patrimonio que no explota, tiene un edificio ahí que lo podría alquilar a un tercero y no lo hace. Entonces, no aplicas gobierno corporativo. Claro, tú te jactas de decir, mi empresa es solvente, oiga, mira cuántos ingresos tiene y no tiene gastos. Pero cuando mañana te toca la puerta un inversionista que quiere invertir en tu empresa y te dice, a ver, quiero entrar a tu empresa, vamos a hacer una auditoría, quiero revisar cómo está. Y tú dices, solo ingresos y no gastos. Te dice, oiga, mentira, pues, vamos a sincerar, ¿ya? Entonces, tú tienes ingresos así y gastos así, y de repente tus gastos son mayores que tus ingresos. Tú creías que tu empresa era muy solvente, pero realmente no lo es. Y eso pasa. Muchas veces cuando pasa, pasa cuando hay un inversionista que quiere entrar a la empresa y ahí realmente te da pues un sentido de ubicaína, ¿no? La mayoría se hincha el pecho y dice, mi empresa es grandota, la número 1, la más gigante. Eso dices tú, pues, ¿no? Eso dices tú. Como dice el dicho, oiga, no basta hacerlo, sino parecerlo. Y además esto tiene que darse pues en la realidad, objetivizarse. Ante tus ojos, la empresa es top. Sí, pero ante los ojos del inversionista, ¿cómo es? ¿Mañana va a querer invertir o no? ¿Cómo es eso, no? Otra pregunta, en base a su experiencia, ¿qué consejo nos puede brindar? No, ¿son compatibles el gobierno corporativo y la creación de valor en la empresa? Por supuesto, claro que sí. El gobierno corporativo debe procurar la creación de valor en la empresa. Eso debe procurar. Ese es el gran objetivo. Oye, ¿cómo creamos valor? Y no vas a decirlo, sino hacerlo. ¿Qué actitudes, qué comportamientos concretos tenemos para que la empresa realmente tenga valor? Oye, ¿cómo hago que esto valga, este negocio valga? A veces es muy fantasioso, la empresa vale. No, la empresa no vale. Lo que pasa es que tú dices que tiene cierto valor porque tú estás. Pero la pregunta es, cuando tú mañana no estés, ¿la empresa vale lo mismo? Oiga, todo esto que tú has trabajado durante 30 años, la pregunta es, ¿esto tiene vida propia? ¿Tú mañana podrías dar media vuelta y decir, vendo esto? O alguien te dice, no, porque no es nada, eres tú nomás. Y si tú no estás, mañana se queda el negocio. Entonces, ¿realmente se generó valor? Yo sí genero valor cuando tengo prácticas de gobierno corporativo, cuando institucionalizo, cuando yo mañana ya no me vuelvo imprescindible, oye, cuando del negocio puedo hacer un instrumento para actuar en el mercado, ¿no? Entonces, sí es compatible, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Muy bien, creo que agoté todas las preguntas que nos habían formulado. Ya no hay mayores dudas. ¿Todo claro? Sí, así es, doctor. Eran las preguntas que nos han hecho llegar al interno y bueno, los compañeros Sebastián y Brian Rojas habían preguntado también a través de este chat. Doctor, a nombre de Biloyer le queremos dar las gracias por su participación en la 8ª sesión del curso de Derecho Societario Moderno. Esperamos contar con su participación en otros futuros eventos y
ha sido muy honroso tenerlo presente el día de hoy, doctor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, bien queridos amigos, por la gentil invitación y a los participantes con sus interesantes preguntas también. Es un tema bastante amplio, trató de reducirlo al tiempo que nos han dado y disculpen por excederme unos minutos, pero creo que el tema lo justifica, ¿no? Así que los animo pues a que continúen en la senda del derecho corporativo y derecho societario, a que investiguen y profundicen en esta temática, a que emprendan una tesis, una investigación jurídica, la elaboración de un artículo, de un libro, a que entren en la práctica de esto, a que sean asesores, consultores, árbitros. Yo me permito comentarles estas cuestiones desde la experiencia, justamente porque lo veo en el día a día y sé que es bastante interesante. Bueno, quedo a las órdenes de todos ustedes, tienen mis datos en las diapositivas, cuando gusten, a disposición de todos ustedes, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, doctor, muy amable. Buenas noches. Chao, chao.